La mujer helecho. La anciana, Vaiberiken, dueña de 5 vacas, trabajaba y vivía de la leche de sus 5 vacas. Pero una noche, las vacas desaparecieron. 4 días enteros buscó la anciana sus vacas por toda Mongolia, pero sin éxito. Al quinto día, cuando emprendía el camino del este, se encontró con la señora Cuervo, que estaba posada en un árbol. He perdido mis 5 vacas y no sé cómo voy a encontrarlas. Señora Cuervo, ¿no las habrás visto por casualidad? Si las hubiera visto, no te lo diría. Tú me espantabas cuando iba a tu granero, tomabas un palo y me perseguías. No te lo diré. Un poco más adelante, la anciana se encontró con el señor Cuervo. Señor Cuervo, he perdido mis vacas y ando dando vueltas buscándolas sin parar. Tú tienes buena vista y un fino oído. ¿No sabrás por casualidad dónde están mis vacas? Por favor, si es que lo sabes, dímelo y te recompensaré con creces. No, aunque lo supiera, no te lo diría. Una vez fui a picotear en el prado de las vacas y me echaste, lanzándome un trozo de boñiga seca con el cual por poco me matas. No te lo diré. Vaiberiken siguió su camino. No había andado mucho cuando se encontró con el señor Águila, encaramado orgullosamente en lo alto de un árbol. Señor Águila, he perdido mis 5 vacas. He recorrido kilómetros y kilómetros de camino sin parar, pero no he podido encontrarlas. Por casualidad, ¿no sabrás tú decirme dónde están mis vacas? Desde luego que lo sé, dijo el águila. Camina hacia el este y hallarás un descampado. Por el lado del sol verás un montículo sobre el que hay un árbol de profundas raíces y ramas que cuelgan hasta el suelo. Debajo de ese árbol hay 5 vacas con 5 terneros recién nacidos. Vete y ahí los encontrarás. Al oírlo, Vaiberiken volvió a animarse y enseguida se encaminó hacia ahí. No tardó mucho en llegar al claro y halló a sus vacas al pie del gran árbol de profundas raíces, y con ellas estaban 5 robustos terneros. Ató cada ternero a su madre y se dispuso a llevarlos a casa. Entonces vio bajo el árbol un extraño helecho con hojas como de encaje de muchos colores. Podría arrancar ese helecho, llevarlo a casa y cuidarlo con la misma ternura con la que cuidaría un hijo, murmuró la anciana. Arrancó el helecho sin estropear las raíces ni las hojas, se lo puso con cuidado bajo el brazo y echó a andar con sus vacas. Una vez en casa, envolvió con mucho cuidado el helecho en una manta y después se fue al prado para ordeñar a sus vacas. Cuando ya había ordeñado 2, oyó que de su yurta venía un suave tintineo como el ruido que haría un dedal al caer. Dio un salto. Con las prisas por llegar, volcó el balde y derramó la leche. Pero estaba tan emocionada que no se preocupó. Corrió hacia su yurta. Al entrar en ella, rápidamente desenvolvió la manta y miró el helecho. Pero, obviamente, el helecho seguía siendo un helecho, y no otra cosa. Muy desilusionada, se lamentó haber derramado la leche y volvió a seguir ordeñando. Cuando terminó con la tercera vaca, oyó un tintineo como el de una aguja al caer. Otra vez volvió a tirar la leche al salir corriendo hacia su casa para mirar ansiosamente en la manta. Pero claro, nada nuevo encontró ahí, puesto que el helecho seguía siendo un helecho. Entonces, ¿qué era ese ruido?, pensó mientras volvía con sus vacas. Cuando terminó de ordeñar a la cuarta, oyó un tintineo como el ruido que harían unas tijeras al caer. Saltó y volcó de nuevo el balde de la leche y corrió hacia su casa, pero nada pasaba. El helecho seguía siendo un helecho. Pero cuando había terminado de ordeñar, el llanto de un niño llegó desde su yurta. Tiró atropelladamente el balde mientras iba corriendo. Entró en su yurta, quitó la manta y vio a la niña más preciosa, con un vestidito de encajes de muchos colores. Vaiberiken estaba entusiasmada. Tomó a la niña en brazos, la cubrió de besos, corrió al prado donde exprimió las últimas gotas de leche de sus vacas y se la dio a la niña. Y así transcurrían sus vidas, mientras lentamente los días iban haciéndose en semanas, las semanas en meses y los meses en años. A medida que la niña crecía, crecía también su vestido de encaje. Pronto se convirtió en una hermosa joven de ojos gris azulados como la calcedonia, labios pálidos como de mármol pulido, una preciosa cara como los pétalos de una flor
y cejas oscuras. A través de su vestido se traslucía su cuerpo, a través de su cuerpo sus huesos, y a través de sus huesos su cerebro, inquieto como un azogue. Un día, el hijo de Hara Han, un pariente cercano de Vaiberiken, acertó a pasar por la yurta. Jugaba con unos palillos, los lanzaba al aire e intentaba atraparlos antes de que cayeran al suelo. Uno de ellos fue a aterrizar en la chimenea de la yurta. —¡Vaiberiken! —gritó el joven—, devuélveme mi palo, por favor. —Ten este palo, hija mía —dijo la anciana a la niña—, llévaselo a ese joven. Ella entreabrió tímidamente la puerta y lanzó afuera el palo. Cuando el hijo de Hara Han la vio, pensó que era la criatura más adorable que había visto en toda su vida, y de inmediato se dio cuenta de que se había enamorado profundamente de ella. El joven entró a la yurta para hablar con Vaiberiken y decirle que amaba a su hija. Puedes tomarla como esposa, pero debes darme un par de robustos bueyes y 2 yeguas jóvenes. Tráemelos y podrás llevártela como esposa. El joven volvió a toda prisa a su casa y regresó con los 2 robustos bueyes y las 2 jóvenes yeguas y un caballo para su novia, y recibió su recompensa. Tomó de la mano a la muchacha y la condujo hasta donde estaban los caballos. Debes irte tú sola, le dijo. Yo debo ir a avisar a los invitados para la boda. No te preocupes, pronto te alcanzaré por otro camino, pero sigue bien la dirección. Cuando vayas por el camino del este, llegarás a un cruce. Hacia el oeste cuelga una piel de marta, hacia el oeste una piel de oso. Sigue por donde está la marta y llegarás sin problema a mi casa. Si fueras hacia el oeste, llegarás a la casa de la hija del diablo, Abasi, y tendrás un terrible final. La muchacha helecho se engalanó con preciosas joyas y se vistió de terciopelo antes de dirigirse a la casa de su futuro marido. Mientras cabalgaba feliz pensando en una agradable vida con su esposo, se confundió en el cruce de caminos y tomó al del oeste, el señalado, con una piel de oso. Siguió cabalgando hasta que al fin llegó a la casa de la hija del diablo. Ah, la hija de la anciana Vaiberiken va seguramente a casa de su marido, el hijo de Harahan, murmuró la joven Abasi, y ha decidido presentarme sus respetos antes. Bueno, muchacha helecho, entra y descansa en mi casa. La muchacha helecho estaba demasiado asustada para rehusar. La siguió a la casa y se sentó a la mesa como le había indicado la joven Abasi. La hija del diablo agarró un trozo de carne humana y lo puso a cocer en una olla que estaba al fuego. Cuando la carne estuvo cocida, se la sirvió a la muchacha helecho, que hizo como que comía, pero iba tirando los trozos de carne al suelo. ¡Ay, querida! Veo que la buena Vaiberiken te ha vestido con delicados ropajes y preciosas joyas. Cambiémonoslos, amiga, para ver cómo me quedan. La muchacha helecho hizo lo que la joven Abasi, la hija del diablo, le decía. Cuando la joven Abasi se hubo puesto las ropas y las joyas, agarró a la muchacha helecho por los pelos, le arrancó la piel de la cabeza y de la cara y se la puso ella. Después la condujo a un sótano que estaba absolutamente oscuro. Ahí la dejó encerrada. Abasi montó en el caballo y se dirigió a casa de Harahan. Mientras tanto, en el poblado del novio, los preparativos para la ceremonia nupcial estaban listos. La carne hervía en las ollas enormes y ya habían lavado la vajilla en el arroyo. De vez en cuando, chicos y chicas salían de la tienda de Harahan y corrían hasta el camino para ver si llegaba la novia. Ya llega, ya está llegando, gritaron por fin, entrando en la tienda. El viejo Harahan dijo entonces: Fijaos, ¿dónde ata la novia el caballo? Si es una buena mujer, lo atará en la última estaca. Por el contrario, si es mala, lo atará en la primera. Vamos allá para ver qué es lo que hace. Al llegar la novia, desmontó y ató el caballo en la primera estaca. Su esposo se acercó, la tomó de la mano y la llevó a la tienda de su padre para iniciar el banquete nupcial. Al anochecer, todos se fueron a dormir. El joven acarició a su esposa. Entonces notó que su piel era áspera y escamosa. ¿Por qué tienes la piel áspera y escamosa?, le preguntó. Cuando era pequeña, Vaiberiken me hizo ponerme un pesado collar que me rozaba
y me dejó áspera la piel, contestó ella. El esposo acarició después su cabeza. Era dura y rugosa. ¿Por qué tu cabeza es tan dura y rugosa?, contestó el joven. Porque mi madre me hizo llevar un pesado tocado cuando era joven, y éste me arrugó y endureció la piel de la cabeza. La noche pasó y fueron pasando también los días en aquella desgraciada casa. Cada vez que la esposa cocinaba, la comida sabía mal, tenía un sabor tan desagradable que nadie podía comerla. Los terneros que ella cuidaba crecían deformes y morían en el pesebre. Los potrillos que ella cuidaba crecían encorvados y morían en el establo. Cuando ordeñaba las vacas, sus ubres se llenaban de llagas y la leche se agriaba. Si hacía un vestido, las costuras se soltaban y las cintas se caían. Todo lo que tocaba se estropeaba. Cada día Harahan perdía algún animal. Todo se marchitaba y crecía cada vez más pobre. Entretanto, no lejos de ahí, seguía viviendo Baiberiken, sola como antaño. Una noche, tuvo un sueño. Soñó que su amada hija se había confundido de camino y había llegado a la casa de la hija del diablo, y que ahí estaba, encerrada en un sótano. Al despertar, intentó descifrar el sueño. Como no pudo, se dirigió a la casa que había visto en sueños. Llegó hasta ella, pero estaba vacía. El fuego del hogar se había apagado, las cenizas estaban frías, pero desde alguna parte le llegaron unos débiles sollozos. A la izquierda, la anciana vio un agujero. Por ahí le llegaba el sonido de los sollozos. ¿Quién está ahí?, preguntó la anciana. Madre, ayúdame, sácame de aquí, oyó la voz de su querida hija. La hija del diablo me ha encerrado aquí, me quitó la ropa, el pelo y la piel de mi rostro, se los puso ella y después se marchó en mi caballo. Sáqueme de aquí, madre. La anciana buscó una cuerda y con ella sacó a su hija del sótano. Juntas volvieron a casa y no pasó mucho tiempo antes de que la joven se curara y fuera incluso más hermosa que antes. Cierto tiempo después, llegó a oídos de Harahan que Baiberiken tenía otra hija. El padre se lo contó a su hijo y le dijo que fuera a visitar a Baiberiken y la viera. Entonces el joven dijo a su esposa: Vamos a visitar a tu madre. ¿Por qué vamos a hacer un viaje tan largo? Y con el tiempo que hace. Desde luego, yo no iré. Varias veces intentó convencerla y al final consintió de mala gana. Prepararon algunos regalos y fueron a visitar a la anciana. Al llegar, la encontraron en casa con su nueva hija. Nada más verla, el joven quedó atónito al comprobar que su rostro era el mismo que el de la joven que él había pedido en matrimonio. Volviendo los ojos a su esposa, se dio cuenta de lo fea que se había vuelto. Cenaron y ya iban a acostarse cuando la nueva hija de Baiberiken dijo que le gustaría contar una historia. Guárdate tus historias, dijo Abasi. Estoy cansada, y fingió que se caía de sueño. Bueno, pues, vete a dormir, dijo el esposo. Nosotros escucharemos la historia. Por favor, comienza tu narración. No hace mucho, un apuesto joven se prometió con una muchacha. La puso en un caballo y la envió sola, cabalgando él por otro camino para invitar a sus amigos a la boda. Pero la joven confundió el camino y llegó a casa de la hija del diablo, que engañó a la joven, le quitó su ropa, le arrancó la piel y la encerró en un sótano. Después, la hija del diablo se puso los delicados vestidos de la joven y su piel, la montó en su caballo y se dirigió a casa de su suegro. En su impaciencia, el esposo no reconoció a la hija del diablo, se casó y vivió con ella. Y la pobre muchacha, que quedó en el sótano, fue rescatada después por su madre, que la cuidó hasta que sanó. El joven ya no pudo contenerse más. Se levantó de un salto, corrió hasta el dormitorio y despertó a su mujer, Abasi, la hija del diablo. ¡Maldita bruja! No te reconocí como la Abasi que eres y me casé equivocadamente contigo. ¿Prefieres que te mate con mi afilada espada y te saque tu negro corazón, o que te ate a la cola de un caballo salvaje para que te arrastre por la llanura? No, no me arranques el corazón con tu espada, suplicó ella. Prefiero que me ates a la cola de un caballo y que lo sueltes.
y el joven la ató por el cuello a la cola de un caballo salvaje, le dio una palmada y, asustado el caballo, salió corriendo, arrastrando a la malvada esposa y pisándola, convirtiéndola en pasto para el sol y la luna, al final aplastando el cráneo, pisando sus demoníacos ojos. Mis pupilas se convertirán en heladas estrellas en el frío cielo del invierno, dijo la joven Abasi, maldiciéndolos a todos, y mis huesos se convertirán en serpientes que chuparán la sangre de los niños. Y el hijo de Jaraján, al haber encontrado a su verdadera esposa, sintió remordimiento por el daño que le había causado. Por mi culpa has padecido mucho. Como un estúpido me casé con la hija del diablo, cegado por el amor que te tenía. Por favor, perdóname. Y todo acabó bien. Ella lo perdonó, y una nueva boda se celebró, en cuanto él llevó a su verdadera novia a casa de su padre.